Son las 10:04. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Sí, le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares. Así que vamos a estar dando inicio en este día hermoso que Dios nos ha regalado, lluvioso en unos lados y soleado en otros, pero sí un día precioso. Así que vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio el día de hoy y voy a iniciar pues compartiendo mi pantalla. Sé que la semana pasada nos quedaron pendientes una explicación. Antes de iniciar con una reflexión o algo, yo sí quisiera terminar esa explicación breve, ese repaso, porque no digo que es una explicación, es como un repaso de lo que todos vemos cuando estudiamos en las diferentes. Para el día de hoy tenemos unos temas, pero vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con lo que finalizamos acá la semana pasada, que quedamos aquí, que había que terminar. Bien, entonces quiero iniciar con ese repaso. Ese repaso de la clasificación de los diferentes tipos de investigación. Esto más que todo es teoría, que se clasifica de acuerdo al objetivo, de acuerdo al método y de acuerdo a su propósito. Bien, ese día los mencionamos, pero no profundizamos, solamente lo explicamos brevemente. Entonces vamos a ver aquí. De acuerdo al objetivo, cómo se clasifica una investigación, y hago la salvedad que pueden ser muchos otros y no solamente estos que tenemos aquí. Puede ser descriptivo, de acuerdo al objetivo. Puede ser descriptivo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la función, lo que yo pretendo hacer con este tipo de investigación? Valga la redundancia. Es cuando yo voy a describir. Puede ser el comportamiento de una población, la que voy a estudiar, pero no solamente puede ser una población, puede ser describir un hecho, describir un fenómeno, describir una relación entre variables. Y cuando yo voy a describir, es decir, que voy a hablar, voy a explicar, voy a dar detalles de cómo ocurre ese fenómeno, con qué frecuencia ocurre, cuándo ocurre, tal vez los elementos que influyen, lo que creo que puede ser a qué se debe, las causas, las razones, todas las características. Cuando yo hablo de eso, estoy describiendo. Entonces allí mi investigación, de acuerdo al objetivo, se convierte en descriptiva. Muchas investigaciones son descriptivas porque usualmente nosotros cuando vamos a hablar de un problema, describimos el problema, describimos la variable. Luego tenemos que puede ser analítica, también puede ser analítica. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Cuándo es analítica? Valga la redundancia nuevamente, cuando llevamos a cabo el análisis de un fenómeno. Aquí sí vamos a ir a lo profundo. Tengo un problema, ¿a qué se debe ese problema? ¿Cuáles son las causas, las razones por las cuales ese problema existe? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da en tal lugar y por qué en otro lugar no se da? ¿Por qué se da en personas de X edad y no en personas de tal edad? Entonces, cuando yo analizo eso, cuando yo estudio eso, se convierte en un estudio de tipo analítico. ¿Ok? Analítico, estoy anotando aquí también. Analítico, bien. ¿Cuáles son los principios? Y mire que sí nos vamos a ir un poquito más profundo. Los principios de la investigación analítica. Bueno, es que es objetiva, lo que quiere decir que mi opinión, mi punto de vista, mis creencias no deben interferir
en esta investigación yo recopilo datos, los analizo, los interpreto, lo valido. Se puede usar tanto en investigaciones cualitativas como en cuantitativas, porque recuérdense que estamos hablando de acuerdo al objetivo. ¿Okay? De acuerdo al objetivo puede ser analítica. Si yo hago una investigación cualitativa, según el método, puede ser de acuerdo al objetivo, también analítica, y puede ser cuantitativa de acuerdo al método y analítica de acuerdo al objetivo. ¿Dónde aplicamos este tipo de investigación? En las ciencias sociales, en la salud, en los negocios, en la economía, en la educación. Y es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a identificar problemas y nos ayuda a la toma de decisiones. También tenemos la investigación que puede ser exploratoria. ¿Cuándo es exploratoria? Decíamos cuando tenemos nula o muy poca información acerca de un problema. Puede ser que ya se haya investigado, pero de forma muy superficial. Y nosotros queremos profundizar en ese tema, se convierte en exploratoria. Y cuando no tenemos ninguna información acerca de ese problema, es exploratoria también. Luego tenemos la predictiva. ¿Cuál es la predictiva? La que está relacionada con el pronóstico de eventos. ¿Cuándo uso eso? Más que todo, con la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo cuando establezco una investigación cuantitativa, usualmente voy a predecir cómo una variable influye sobre la otra. Un fenómeno que vaya a darse, un resultado de algo, un supuesto. Entonces, este tipo de investigaciones son predictivas. Entonces, hemos visto que de acuerdo al objetivo, puede ser descriptiva, puede ser analítica, puede ser exploratoria, puede ser predictiva. Y hay más, pero estas son las más comunes. De acuerdo al propósito, el propósito, ¿para qué yo investigo? De acuerdo al propósito, solamente puede ser de dos clases. Puede ser básico y puede ser aplicado. La investigación puede ser básica o aplicada. Básica, cuando yo solamente voy a generar conocimiento. Y este conocimiento me puede llevar a qué? A plantear una hipótesis, me puede llevar a darle tal vez inicio a otra investigación. Ajá, la persona que me está preguntando, recuerde que cuando uno está en una grabación, él genera un reporte al final. Y entonces allí genera pues lo que es la lista. El sistema genera una lista, sí. Entonces, de acuerdo al propósito, y así nos ayudamos y a la vez no nos detenemos a perder esos minutos. Entonces, cuando es aplicada, es cuando el resultado de la investigación va a contribuir a resolver problemas prácticos. Cuando yo encuentro la solución a un problema, en medicina, cuando encontré la vacuna, cuando encontré la pastilla, en educación, cuando voy a poner en práctica una nueva actividad, un nuevo método, una estrategia que yo creo que va a funcionar. Y al final, pues yo pruebo que funciona y eso lo podemos poner en práctica y compartir con colegas, se convierte en una investigación aplicada. Más que todo, en resumen, aplicada cuando pongo en práctica los resultados y básica cuando solamente genero conocimiento. Bien. Y entonces tenemos lo más importante, es de acuerdo a qué? Al método. De acuerdo al método, la investigación puede ser cualitativa, cuantitativa y puede ser mixta. Vamos a ver una por una. ¿Cuál es la investigación cualitativa? Yo trato de definirlo, para mí es la manera más práctica de definir, porque muchas veces se nos ha enseñado que cualitativa es la que no usa números y cuantitativa es la que usa números. Si bien es cierto, esa es una de las características,
pero yo puedo tener una investigación cualitativa y puedo presentar algunos gráficos. Entonces no pudiera decir que exactamente es eso, porque yo puedo usar gráficos también en una investigación cualitativa. Yo diría más que todo que la investigación cualitativa es la que busca responder a una pregunta de investigación y la cuantitativa la que busca probar una hipótesis. Son las características principales. Entonces, la investigación cualitativa, ¿qué hace? Tiene un problema el cual va a indagar. Para indagar ese problema, ¿qué hace? Establece una pregunta y subpreguntas, pero tiene una gran pregunta de investigación que es la que va a tratar de responder. Todo lo que está en rojo en esta diapositiva son las características básicas o fundamentales. La investigación cualitativa, como le dije, trata de responder a una gran pregunta de investigación. Sus características principales es que no es estadística. Quiere decir que por lo general, y no siempre, sino que por lo general, va a utilizar palabras para interpretar los datos, para describir, para analizar. No es estadística. Sin embargo, si es necesario presentar alguna información utilizando una tabla o un gráfico, lo puede hacer. Utiliza preguntas abiertas. ¿Cuándo utiliza preguntas abiertas? A la hora de recopilar datos. ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Preguntas abiertas. Y se hacen de manera de fomentar respuestas que pueden generar otra pregunta o conducirnos a otra pregunta o a un grupo de preguntas. Una pregunta puede generar muchas otras preguntas. Y el propósito de generar todas estas preguntas es obtener un conocimiento mucho más profundo que no lo tenemos con la investigación cuantitativa acerca de los problemas, más que todo en el área humanística. Una información mucho más profunda, un conocimiento mucho más profundo y evaluar otros elementos que tal vez en la investigación cuantitativa no lo puedo hacer. Intenta responder una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los métodos que usualmente usa? Entrevista 1 a 1. Puede ser virtual, puede ser presencial. Grupos de enfoque, la investigación etnográfica, análisis de contenido, también aquí se analizan los diarios, las anécdotas, investigación de estudios de casos. Son los métodos más comunes. Los cuestionarios, no lo puse aquí, pero también los cuestionarios con preguntas abiertas. Son los métodos que utiliza la investigación cualitativa. Bien, la investigación cualitativa puede ser de diferentes tipos. Puede ser descriptiva, así como les decía antes que de acuerdo al objetivo puede ser descriptiva. Bueno, cuando tenemos una investigación cualitativa de acuerdo al método, esta puede subdividirse o subclasificarse, puede ser descriptiva. ¿Cuándo? Cuando observa fenómenos y los describe. Fenomenológica, cuando estudia una experiencia, un evento, algo que se dio en un momento dado, una experiencia de una persona o de un grupo de personas. Etnográfica, cuando estudia una cultura, comportamiento de X grupo, puede ser religioso, un grupo tal vez sindical, en su entorno natural. Estudio de caso, que se puede ser el estudio de un individuo o un grupo, pero un caso en particular. No necesariamente el estudio de caso es una persona, no, puede ser un grupo, pero un grupo en particular. Histórico, cuando reconstruye e interpreta los eventos del pasado. Teoría fundamentada, valga la redundancia, cuando desarrollamos, generamos conocimientos a partir de datos estudiados y recopilados. Entonces, recuerden, de acuerdo al método,
puede ser cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, dijimos, la que trata de responder a una gran pregunta de investigación que usualmente no usa estadística, que usa palabras, que responde a una gran pregunta que es subjetiva, recuerde, todo es subjetivo en la cualitativa. Ahora bien, vamos a ver la contraparte, la cuantitativa. ¿Qué hace la cuantitativa? Bien, tenemos una hipótesis que hemos planteado. ¿Qué tratamos de hacer? Probar esta hipótesis. ¿Cuál es la diferencia de la cuantitativa con la cualitativa? Que en la cuantitativa, por el tipo de investigación que es, podemos tener una población mucho, pero mucho más grande. Nos permite extendernos mucho más. Podemos recopilar mucho más datos. Bien, las preguntas que se hacen en la investigación cuantitativa son preguntas cerradas. En este caso podemos utilizar la escala Likert. Sí, no, 5, 4, 3, 2, 1, siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, nunca. Ese tipo de preguntas cerradas. Porque buscamos que recopilar datos estadísticos. Lo vamos a convertir todas las respuestas en números. Bien. ¿Qué instrumento utilizamos aquí? Las encuestas, los cuestionarios con preguntas cerradas. Como muchas cosas han cambiado, antes tenía que ir de persona a persona y mandaban a la gente a hacer encuestas a la calle. Ya eso muy poco se da. Ahora, en este tipo de investigación cuantitativa utilizamos las herramientas digitales, podemos utilizar esas herramientas en línea para recopilar datos. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser los tipos de investigación cuantitativa, puede ser un estudio de caso, lo mismo que mencioné hace un rato, puede ser un individuo o un grupo en particular donde examino un problema X determinado y voy a dedicarme, me voy a concretar solamente en ese caso. La investigación correlacional, la cual se dedica a investigar, a estudiar la relación que existe entre una variable y la otra, usualmente la dependiente y la independiente. Puede ser descriptiva, ¿por qué? Porque describo las características de una población. Puede ser histórica también porque reconstruyo el pasado, pero las que nos interesan más son estas dos que están aquí, la experimental y la cuasi experimental. La investigación experimental es la que determina la relación causa y efecto de una variable sobre otra. Y en este caso en particular, en la investigación experimental es cuando el investigador tiene manejo de las variables. Cuando la población es random, es decir, que se escoge al azar, no es una población determinada que usted sabe quiénes son, no, es una selección aleatoria, donde usted tiene el control de la población, el control de las variables, todo el ambiente está controlado, lo que nos permite tener una certeza y unos resultados mucho más concretos, fiables, seguros. La investigación cuasi experimental se aproxima a la experimental. Pero ¿qué pasa con esta? Que muchas veces en la cuasi experimental no tengo ese ambiente totalmente controlado. Me permite tener un aproximado a la realidad, pero no 100% exacto. Por ejemplo, yo soy docente de matemáticas, por decirlo así, y quiero usar una estrategia y tengo un grupo de décimos y yo pongo en práctica esa estrategia allí. Pienso que al final resultó, oye, los resultados son convincentes, los chicos mejoraron, se aprendieron, no sé mucho de matemática, por decir algo, aprendieron las fracciones, o se aprendieron, qué sé yo, las tablas, lo que yo quise enseñarles con esa estrategia que yo utilicé. Esa es una investigación cuasi experimental. ¿Por qué? Porque yo no tengo otro grupo con el cual comparar. Mientras que si yo soy docente de cuarto grado y le doy clase a diferentes grupos de cuarto grado y yo tengo
un grupo en el cual voy a aplicar ese tratamiento, pero con el otro no, son chicos de la misma edad, el mismo nivel, el mismo antecedente, yo puedo corroborar si funciona o no funciona, porque con este grupo permanezco con la misma rutina y con este apliqué la nueva estrategia, o apliqué la estrategia A con este, la estrategia B con el grupo B, y con el otro no apliqué nada. Entonces yo puedo hacer una comparación. Entonces, cuando yo controlo las variables, cuando yo controlo el ambiente, es una investigación experimental. Cuando no lo controlo y no tengo con qué comparar, en este caso sería cuasi experimental, porque no es exacto. Por ejemplo, en medicina, cuando hacen estos experimentos, ellos escogen individuos de X edad, de X peso, tal perfil. Por decir algo, una vacuna, ellos escogen individuos, por decir algo, entre 20 y 30 años. Ese sería el rango de edad de X peso. Y van a aplicar esa vacuna, unos le van a poner el placebo, a otros no, y ellos pueden comparar. También hay otro tipo de investigaciones, por ejemplo, donde hay personas de diferente peso, de diferente edad, donde ellos van a comparar el efecto en personas de más de 40 años, de más de 30 años, de menos de 30 años, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace que la investigación sea experimental, cuando tengo el control sobre las variables. Seguimos. Antes de seguir, ¿estamos claritos entre la diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa? Usted me indica con la manito allí si estamos claritos o no. Perfecto. Entonces recuerde, la cualitativa trata de responder a una pregunta. No plantea hipótesis, es una pregunta. Es subjetiva y utiliza preguntas abiertas. La cuantitativa trata de probar una hipótesis, es objetiva y utiliza preguntas cerradas. Bien, ¿qué son los datos cualitativos y qué son los datos cuantitativos? Ya con esto vamos terminando. Esta parte, el repasito. Los datos cualitativos, como dice la palabra, son cualidades y están relacionadas con adjetivos. Son cosas, aspectos, elementos, características que en una investigación cuantitativa no pudiera evaluar. Características como, por ejemplo, rápido, práctico, agradable, caro, inútil, útil, relevante, son datos cualitativos. Mientras los cuantitativos nos hablan de qué? De cantidades. Ejemplo, tu peso, tu altura, la cantidad de horas. Y en esta ilustración que tenemos aquí nos muestra la diferencia. Aquí tenemos unos tacos gratis, dice el letrero. Y tenemos la persona allí. Al lado de los tacos dice, interesante. Solo una de entre 75 personas se atrevió. Ese es un dato cuantitativo. Los tacos estaban gratis, decía el letrero, y solo una de 75 personas se atrevió a agarrar ese taco gratis. Mientras en el método cualitativo tenemos la pregunta, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? O sea, vamos a evaluar otra cosa, ya no números, ya no cuántos lo probaron. Dice el ciudadano, bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. Y así podemos ver el contraste, la diferencia entre un tipo de investigación y el otro. Bien, ahora sí vamos a ir con los temas que nos corresponden a esta sesión. Y quiero compartirles la reflexión del halcón y la rama. Vamos a buscar esa reflexión del halcón y la rama. Uy, se fue el internet, creo.
Profesora, se le escucha. Dame un momento que aquí hay un problemita. El halcón y la rama. Dame un chancecito aquí. Voy a Una vez, un rey recibió dos. vamos a ver. Problemas técnicos. Vamos a ver. No quiere correr. Así que vamos a continuar con el tema. No quiere, bueno, ¿qué podemos hacer? No quiere correr. Lo que me preocupa es que tenemos los temas que cubrir acá, que son bastantitos. Entonces, bien, vamos a ver los pasos de la investigación. Ya vimos nosotros las diferencias entre los tipos de investigación. Ahora quiero que veamos los pasos de la investigación. Primero que nada, vamos a pedirle a alguien que nos ayude aquí a leer acerca de los pasos de la investigación. Vamos a leer del 1 al 3. Los pasos para investigar. 1. Concebir la idea a investigar. 2. Plantear el problema. Objeto, pregunta, justificación. 3. Elaborar marco teórico. Revisión de literatura. Construcción del marco teórico. Consulta de la literatura. Extracción y recopilación de la información de interés. Muchas gracias. Bien. Tenemos 10 pasos de la investigación. Esto va a depender obviamente del libro donde usted consigue la información. Hay unos que nos dicen 8, hay otros 9, otros 10. Obviamente porque depende de la manera en que se interprete. Aquí lo hemos detallado en 10 pasos. El primer paso es concebir la idea a investigar. Es decir, ese momento en el cual usted observa, porque hemos dicho ya varias veces que eso parte de la observación. Se observa que existe un problema y concibe la idea. Viene el por qué. ¿Por qué debo investigar esto? Allí hay un problema. Usted observó y vio que allí hay un problema. Luego viene el paso 2, que es plantear el problema. El plantear el problema no es más que describir en qué consiste el problema, pero en el planteamiento del problema debemos tener en cuenta algunos elementos, como son los objetivos. ¿Qué voy a conseguir con esa investigación? Las preguntas de esa investigación. ¿Qué preguntas yo pretendo responder al final de la investigación? Y la justificación, que viene siendo el por qué es importante realizar esa investigación. Todo eso va en el planteamiento del problema. Luego tenemos el marco teórico. El marco teórico es uno de los puntos importantes y que toma tiempo, porque consiste en la revisión de la literatura. Primero debo revisar toda la literatura que yo pueda relacionada a mi estudio, a mi problema, a lo que yo voy a investigar. Debo clasificar esa información de acuerdo a la fecha, de acuerdo al tema, de acuerdo a su relevancia. Consulto y voy a extraer la información que va a servir de soporte a la hora de construir mi marco teórico. Luego tenemos el paso número 4. Dice definir el nivel de inicio de la investigación. Y aquí entra lo que vimos hace un rato que yo estaba escribiendo acá. Vamos a definir qué tipo de investigación es la que yo voy a realizar. ¿De acuerdo a qué?
de acuerdo al objetivo, porque ya yo tengo allá los objetivos de mi investigación. Entonces eso me va a dar una guía a mí, qué tipo de investigación es la que yo voy a llevar. Ok, si yo voy a describir, si yo voy a analizar, si voy a explorar, si voy a explicar qué voy a hacer. Entonces yo voy a definir mi investigación, qué tipo de investigación yo voy a llevar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo voy a hacer, de acuerdo a lo que yo pretendo hacer con la información que yo voy a recopilar. Luego de eso, que ya de acuerdo al objetivo, yo señalo el tipo de investigación, viene este punto muy importante que aquí pusimos establecer hipótesis, pero voy a aclarar. Aquí, más que todo, es elegir el método. Pusimos establecer la hipótesis suponiendo que la investigación es cuantitativa. Si la investigación es cuantitativa, yo voy a establecer mi hipótesis, mi supuesto, mi predicción. ¿Y qué voy a hacer aquí? La voy a definir conceptual y operacionalmente. Voy a describir las variables. Si mi investigación es cualitativa, entonces voy a establecer aquí en el punto 5 mi pregunta de investigación y voy a definir la variable porque las preguntas siempre tienen una variable y la voy a definir igual como se hace en la cuantitativa. Defino la variable que voy a estudiar, lo que voy a investigar. Esa variable que está inmersa en mi pregunta de la investigación. Luego nos vamos al siguiente punto, que es elegir el diseño. Bien, si acá establecimos una hipótesis, yo voy a describir aquí si mi investigación es experimental, cuasi experimental, qué tipo de investigación es. Pero si fue cualitativa y aquí establecí una pregunta, entonces acá ¿qué voy a hacer? Voy a describir si es etnográfica, si es historia, si es un estudio biográfico, qué tipo de investigación entonces es. O sea que el paso 5 y el paso 6 van a depender de qué? Del tipo de investigación que usted vaya a llevar. Luego tenemos la selección de la muestra. En esta parte que vamos a hacer, determinar el universo. ¿A qué grupo es el que vamos a estudiar? Si es en nuestro salón de clases, lo vamos a estudiar a todos. Si es en la escuela, si es a todos, si es X cantidad de grupos, si son tantos estudiantes por grupo y así sucesivamente. Vamos a describir ese universo y extraer la muestra. Luego viene el paso número 8, que es la recolección de datos. Para este paso es necesario que nosotros hagamos que diseñemos el instrumento de recolección de datos. Y eso va a depender de qué, del tipo de investigación que vamos a llevar. ¿Qué instrumento vamos a usar? Si vamos a usar un test, si vamos a utilizar un cuestionario, si vamos a hacer una encuesta, si es una observación, si es una lista de cotejo, ¿qué vamos a utilizar? Allí lo vamos a determinar. Luego que hemos recopilado la información, entonces vamos a lo que es el análisis de datos. Con toda la información, con todos los datos que yo tengo, entonces yo voy a interpretar esa información, sea de manera cualitativa o sea de manera cuantitativa. Y el punto número 10 consiste en ¿qué? En la presentación de resultados y voy para eso que voy a hacer, a generar un reporte. Bien, aquí tenemos una imagen que hemos creado con la ayuda de la inteligencia artificial, donde trata de resumirnos aquí los aspectos a la hora de concebir el problema. Porque dijimos que el primer paso que es concebir el problema, analizar en qué consiste ese problema de investigación. Entonces dice, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? ¿Qué aspectos? Tenemos 1,
la relevancia del problema. O sea, es importante en mi ámbito académico, profesional, es importante, es relevante que se estudie eso. Es importante en mi entorno ese estudio. ¿Qué aporte o conocimiento me va a dar? Otro aspecto, el sustento teórico. Existen investigaciones anteriores, qué tanto se sabe, qué se dice de eso, la claridad y la precisión. Esto es muy importante. A la hora de usted presentar un problema, el mismo debe ser específico, concreto, debe ser preciso, comprensible. Otro aspecto, delimitación adecuada. ¿Por qué? Porque a veces planteamos un problema y el problema es tan extenso, no aterrizamos, no concretamos, no decimos la situación que ocurre, por decir algo, en Chiriquí. Debemos de concretar en el distrito de Jugada, en el distrito de Tierras Altas, por decir estudios grandes. En nuestro caso, que hacemos investigaciones en el aula, en la escuela, en el grupo tal de la escuela tal, algo específico. En espacio, en el primer trimestre del 2026, en el año lectivo tal. O sea, debemos ser bien específicos, delimitar el periodo, por qué tiempo, en qué año, la cantidad de personas, en qué lugar, en qué escuela, en qué salón específico. Formulación en forma de pregunta. Siempre vamos a ver por qué, para qué, de qué manera influye esto o aquello. Formular en forma de pregunta clara, directa y concisa. Tenemos también que ver si nuestro estudio es viable, si tenemos el tiempo disponible, los recursos y el acceso a la información. ¿Por qué? Porque a veces queremos investigar algo, pero no tenemos ese tiempo, no tenemos los recursos y no hay información que nos ayude. La coherencia entre el problema, los objetivos y la justificación. Siempre cuando vamos a plantear el problema debemos entrelazar esos elementos, que los objetivos y la justificación estén entrelazados y las preguntas también, que las preguntas estén entrelazadas también con los objetivos. La posibilidad de medición, la recolección de datos, que sea factible y tener claro el análisis de datos si va a ser cualitativo o cuantitativo. Y para ello, ¿qué es necesario? Es un diseño efectivo del instrumento de recolección de datos. También la contextualización, ¿en qué ámbito lo vamos a hacer? Social, educativo, económico, porque todo depende también en qué ámbito lo vamos a hacer. Y evitar juicios, sesgos, que muchas veces caemos en ese error cuando vamos a analizar una información, cuando vamos a hacer una investigación, caemos en ese error de querer analizar los datos de acuerdo a nuestra concepción de las cosas, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestras creencias. Entonces debemos, pues, ser bien explícitos en esto. Bien. Eso es lo que tengo que decirles respecto a la concepción del problema de investigación. Vamos a ver si puedo reproducirles el otro video porque estoy teniendo problemas con el reproductor. Vamos a tratar a ver qué dice aquí. Tengo varios videos para mostrarles, pero si no me ayuda la tengo hoy que no sé. Yo solo Imagínese que me sacó ahorita de la reunión. Perspectiva curiosa, por necesidad, búsqueda de ganancias y oportunidades.
Chicos, estoy teniendo problemas que me saca de la reunión. No sé si es que la señal del internet está muy mala. No sé qué es lo que está pasando. Puede compartir el nombre del video y lo compartimos. Sí, eso es lo que no, se lo voy a subir al grupo porque de verdad que he intentado y no la internet porque volví. No, es el internet mío que está fallando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Voy a cerrar mi cámara porque todo esto influye. Voy a cerrar mi cámara porque me está dando problemas el internet. Y ustedes allá los que tienen la cámara, ciérrenla también para ver si fluye un poquito más rápido. Listo. Vamos a continuar. Bien, entonces, pues va a planteamiento del problema. Teníamos varios videos que me corresponde entonces, ¿verdad? Compartirlos, será en el grupo o en la plataforma. Bien, ya hablamos de lo que es la concepción del problema. Ahora vamos a hablar de lo que es el planteamiento del problema, que es uno de los primeros pasos. Dijimos que parte de la observación. Tenemos el planteamiento, ya cuando sabemos qué vamos a estudiar, pero a la hora de plantear el problema, dijimos que tenemos que señalar objetivos, tenemos que describir el problema, tenemos que justificar. Entonces, ¿qué debemos hacer a la hora de plantear el problema? Debemos hacer una revisión preliminar, es decir, evaluar en qué consiste el problema, si hay otras personas que ya lo han estudiado anteriormente, qué estudios hay, qué dicen de ese problema. Otro de los aspectos a considerar a la hora de plantear el problema es la detección de la situación, si verdaderamente allí hay un problema. Delimitación del problema. Recuerde lo que le mencioné hace un rato, delimitar es señalar qué voy a estudiar, en dónde lo voy a estudiar, a qué población en específico yo me voy a dirigir. Tengo que hacer eso de una manera muy clara. Si es en un grupo X, si es con todos los grupos a los cuales yo le imparto clase, tengo que delimitarlo. Formulación del problema. Allí es donde yo voy a redactar cuál es el problema, en qué consiste. La justificación, por qué es necesario que yo estudie ese problema, qué aportes va a traer, qué necesidad tenemos de estudiar eso, por qué es relevante, por qué es necesario en nuestra área. Los objetivos, que es lo que pretendemos alcanzar o lograr. Analizar cuán viable va a ser. Recuerde lo que dijimos, que tenemos que ver si tenemos el tiempo, los recursos, evitar los prejuicios, los errores comunes y usar un lenguaje claro y sencillo. Claro y sencillo que nos permita transmitir y comunicarnos de una forma rápida. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos claves del planteamiento de un problema. Uno es describir el problema. Y aquí es una guía. ¿Cómo describo ese problema? ¿Qué es la descripción del problema? Es detallar en qué consiste el problema. Es exponerlo con nuestras palabras y como vimos ahorita, decía claro y preciso. Utilizando un lenguaje claro y preciso. Detallamos, exponemos, describimos la situación, el problema, el evento, el cual vamos a investigar. Y nos podemos ayudar a plantear el problema
utilizando estas preguntas. Estas son preguntas guía. Usted puede establecer sus preguntas. ¿Qué está ocurriendo? ¿A quién afecta? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? En el planteamiento del problema también escribimos la justificación. Esa es parte del planteamiento. Y en la justificación, ¿qué hacemos? Escribimos por qué es importante investigar el problema. Aquí incluimos argumentos, dice, de relevancia teórica, práctica y social. Mire que no menciona un área específica. Argumentos sobre su relevancia teórica, práctica y social. Yo me atrevo a decir que hasta educativa. También presentamos los antecedentes, si hay estudios previos de ese problema, datos, información que nos ayuden a ¿qué? A dar soporte, a respaldar nuestro problema de investigación y a justificar por qué es importante. Luego en el planteamiento también vamos a incluir los objetivos. Objetivo general, que es el objetivo principal de la investigación, y los objetivos específicos. Y la formulación del problema entonces viene al final. Observe que primero describimos el problema. Lo exponemos de manera clara, describimos qué ocurre, cómo ocurre, dónde ocurre, a quién afecta, pero al final planteamos de forma breve, concisa y precisa el problema en sí. Sea una hipótesis, sea una pregunta de investigación. Sea cual sea las dos cosas que vayamos a hacer de acuerdo al método, al final vamos a formular el problema. ¿Y cómo se formula el problema? En forma de pregunta. Una pregunta que vamos a responder al final de nuestra investigación. Sea que sea una hipótesis o sea que sea una pregunta, lo que vamos a hacer de acuerdo al método, al final formulamos el problema en forma de pregunta. ¿Cuáles son los criterios para plantear el problema? Según este autor, según Kellinger y Lee, en su libro de investigación, dice que el problema, mire que le estoy diciendo aquí al final, al plantear el problema, dice, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. ¿Qué son las variables? Características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. Eso debe incluir el planteamiento, una relación entre conceptos o variables. Segundo, dice, el problema debe estar formulado como pregunta. ¿Qué decíamos aquí al final? Se plantea el problema en forma de pregunta. Y sin ambigüedades, por ejemplo, ¿qué efecto tiene tal cosa o cual cosa? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona tal cosa con esta? Otra característica, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Esos son los criterios para plantear un problema. Bien, chicos, son prácticamente las 11. Vamos a tomarnos 10 minutos de receso. Vamos a tomarnos 10 minutos de receso y regresamos. A ver la manito arriba para ver si estamos claritos. 10 minutos. Ok, perfecto. 10 minutos de receso. Bueno, chicos, vamos a continuar con la elaboración del marco teórico. Ya hablamos de lo que es
el planteamiento del problema, el problema de investigación, el planteamiento. Ahora vamos a hablar de la construcción o la elaboración del marco teórico. Recuerde que esto consiste en, para ello es necesario que la revisión de la literatura. ¿Ok? Bien, luego que tenemos ya nuestro tema de investigación, que hemos identificado el problema, que hemos planteado el problema justo con sus objetivos, con su justificación, con su definición del problema, vamos a proceder a revisar la literatura. Vamos a buscar las fuentes que sean relevantes, recuerde que sean recientes, de buena calidad, vamos a revisar, vamos a tomar nota, ahí vamos a categorizar con la información que vamos recopilando, seleccionando la información que es relevante. Vamos a ir señalando los conceptos claves de nuestra investigación y vamos a organizar nuestro marco teórico, el cual debe ser estructurado en secciones de acuerdo a las partes, de acuerdo a los temas que vamos a estudiar. Y procedemos a lo que es la redacción, que debe de ir seccionada en una introducción, en un desarrollo y una conclusión. El capítulo número 2 de la investigación, que es el marco teórico. Aspectos claves en la elaboración. Buscar fuentes relevantes. ¿Ok? Fuentes académicas, pueden ser libros, artículos, tesis. Debemos evaluar la calidad de las fuentes que sean confiables, pertinentes y usualmente se dice que debe ser de 5 años para acá. Y tomar notas resumiendo los hallazgos importantes o teorías relevantes, elementos relevantes que sean de ayuda para nuestra investigación. Se recomienda, cuando hacemos nuestro marco teórico, estructurar en secciones. ¿Ok? Nosotros, depende de lo que vamos a estudiar, debemos clasificarlos por temas y subtemas, utilizando esquemas, es decir, lo que decimos acá en buen español, en puntos y subpuntos. ¿Para qué? Para que no se pierda el hilo de lo que estamos hablando. Recuerde que cuando nosotros vamos a redactar ese marco teórico, debemos tratar de usar un lenguaje sencillo, claro, que sea comprensible para esas personas que van a leer nuestro proyecto. Y debe tener estas 3 partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción del marco teórico debemos presentar el tema, su importancia, explicarlo, su relevancia, sus características. En el desarrollo, las teorías, conceptos relacionados al problema de investigación. Y en la conclusión, ¿qué debemos hacer? Debemos resumir los hallazgos y su relevancia para el estudio. Importante, es fundamental utilizar las citas y referencias. Recuerda que tenemos que utilizar, nosotros utilizamos acá el método APA. Incluir al final una lista de referencias. Es importante, recuérdese, a la hora de hacer cita, que puede ser textual o puede ser parafraseada, seguir el formato que señala la norma APA. ¿Ok? Vamos a ver si ahora sí nos ayuda aquí la tecnología y podemos compartir. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Creo que ahora Estado de sí. Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Benjamín López Nolasco, adscrito a la Escuela Superior de Tlahuelilpan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy les presentaré el tema revisión de la literatura. Y bien, dentro del proceso de investigación es importante llevar a cabo la revisión de la literatura, en donde es un proceso sistemático, organizado, que se utiliza para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar el conocimiento científico. Se revisan las funciones de la revisión de la literatura y de las actividades que se requieren para llevar a cabo una buena revisión. Los objetivos de esta revisión de la literatura son parte de la información para proporcionar un contexto o marco para explicar el fenómeno, aportar ideas y estrategias metodológicas de cómo abordar el estudio de investigación. Y bien, para una buena revisión se requieren 5 actividades claves esenciales, la cual una de ellas es identificar con claridad lo que se requiere buscar. En diversos enfoques para plantear una pregunta, algunas de ellas son incluir en la redacción de la pregunta las siguientes proposiciones: quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. 2. Esta es a través de las estrategias PICO o PICOT, donde P es la población o problema de interés a estudiar, la I que es la intervención, la cual se va a desarrollar en cada una de esta población o en cada de estas personas. C, comparación o control. Y la O es el resultado esperado de estas intervenciones. Y la T que nos corresponde al tipo o al tiempo en el cual daremos esta investigación. Tipo de estudio, en el tiempo de enero, junio, julio y diciembre del año 2020, etc. Como punto número 3, es el enfoque, es redactar esta pregunta a partir de 4 áreas. La revisión de información técnicos, estadísticos, la revisión de aspectos conceptuales y teóricos, así como la revisión de algunos artículos empíricos. Y bien, para realizar una búsqueda con claridad se debe considerar los siguientes puntos: la revisión de los informes técnicos y estratégicos, la revisión de aspectos conceptuales o técnicos, así como la revisión de los artículos empíricos originales, la revisión de documentos institucionales de lineamientos políticos que me permitan generar mayor conocimiento y aportación a la ciencia. Como punto número 2, vamos a realizar un plan de la búsqueda y se deben considerar las siguientes actividades para su formación. Primero, identificaremos de cada palabra las palabras claves o de los descriptores. Limitar y enriquecer la búsqueda haciendo uso de los operadores booleanos, por ejemplo, el AND y el OR, así como establecer características de inclusión para limitar la búsqueda. Vamos a elegir fuentes documentales o bases de datos más idóneas para localizar el artículo que se está buscando. Y bueno, como punto número 3, seleccionaremos y analizaremos los criterios de estos artículos. Una vez que se tiene un plan de búsqueda, se procederá a seleccionar los documentos. Se requiere realizar la lectura de referencia y su resumen, así como seleccionar los artículos de acuerdo a su claridad y pertinencia para la investigación acordada. Como punto número 4, se utilizará la información, que es un resumen crítico, donde se debe demostrar que el estudio es necesario y aclarar el contexto. Esta consiste en interpretar los hallazgos de todo el estudio justamente con un pensamiento crítico, haciendo este análisis. Y como punto número 5, incorporar la información de la revisión de la literatura del proyecto. En cada uno de ellos, ya encontrados de acuerdo a los objetivos, al tipo de documento, la limitación temporal del tiempo que tenemos, estratificada para la investigación, así como en sus bases de datos y con sus descriptores, tanto en inglés como en español. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo en el cual podremos verificar nuestro objetivo de acuerdo al tipo de documento, al tiempo, a la temática, a las consideraciones que se realizaron en las búsquedas de sus bases de datos
y con su descriptor en inglés. Y bien, esta es alguna de la bibliografía establecida. Por su atención, muchas gracias. Bien, eso de la información. Referente a lo que es la búsqueda de información. Bien, luego vamos a definir el tipo de investigación. Recuerde que decíamos que la investigación se clasifica de acuerdo al objetivo, de acuerdo al método, de acuerdo al propósito. Entonces, aquí vamos a definir el tipo de investigación de acuerdo a qué? Al objetivo. Según el objetivo, puede ser descriptiva, exploratoria, explicativa, correlacional. Eso lo explicamos ya anteriormente, hace unos minutos. Este es el siguiente paso. Descriptivo, eso depende de lo que usted va a hacer, si va a describir, explicar las características del fenómeno. Exploratorio, si tengo poco o nulo conocimiento y quiero explorar esas nuevas ideas a través de ello. Explicativa, si voy a describir el fenómeno como tal, explicando las causas y los efectos de este fenómeno. Y correlacional, si es que voy a hablar de la relación entre las variables. Bien. Aquí viene otro aspecto importante al describir el tipo de investigación. Y es que voy a describir de acuerdo al tiempo que voy a utilizar o que voy a proyectar mi investigación. Si es una investigación que va a trascender a lo largo del tiempo, mi investigación va a ser longitudinal. Si predice tendencias futuras, va a ser prospectiva. Si proporciona una instantánea de la situación en un momento dado, es transversal. Y si examina los datos pasados, se dice que es retrospectiva. Y de acuerdo al método, dijimos que puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser mixta. Si voy a evaluar solamente datos numéricos, va a ser cuantitativa. Si voy a tratar de responder a una pregunta, cualitativa. Y si voy a mezclar ambas cosas, se convierte en cualitativa. Perdón, en mixta. Si voy a mezclar ambas cosas, se convierte en mixta. Recuerden, esa parte voy a señalar el tipo de investigación. Veamos. Hola y bienvenido. Hoy veremos los 3 paradigmas de investigación principales: cualitativa, cuantitativa y mixta. Los 3 tipos de paradigmas de investigación existen para poder usarlos dependiendo de lo que queramos investigar. Por ejemplo, no será lo mismo investigar un evento histórico, una enfermedad o una pandemia, o incluso un problema físico o astronómico. Cada tema que queramos investigar requiere de un método diferente y por ello se han establecido estos 3 paradigmas que nos aportan los métodos y técnicas de investigación necesarias para cada tema y para cada objetivo que tengamos. Así que veamos qué nos puede aportar cada uno. La investigación cualitativa busca comprender y describir un fenómeno, generalmente un fenómeno social. Busca explorarlo y reconstruir su contexto social para poder interpretarlo.
y usa esta información para poder resolver un problema o transformar alguna situación social. Además, se investiga de manera flexible, tanto subjetiva como objetivamente. Los principales exponentes de la investigación cualitativa son la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo. Su objeto de investigación es el entorno natural y social. Pueden ser hechos sociales, históricos, naturales y culturales, pero se estudia como un todo y en cada contexto en específico. La investigación cualitativa usa el método inductivo, que genera conclusiones generales a partir de casos o premisas particulares, es decir, va de lo particular a lo general. También se usa la interpretación y el análisis de los datos recabados. Además, es un paradigma de investigación donde se pueden hacer las preguntas e hipótesis durante todo el proceso de investigación. Esto quiere decir que se puede replantear la hipótesis dependiendo de lo que se vaya encontrando en la investigación. Generalmente, los pasos de su investigación no son rigurosos, ni se tienen pasos a seguir obligatorios. Es flexible y depende de los hechos y las interpretaciones que se vayan encontrando y generando para saber qué se hará después. La investigación cualitativa obtiene su información de entrevistas, discursos, imágenes, documentos, fotografías, artefactos, herramientas y objetos de la vida social o natural del contexto a estudiar. Pero también tiene de base literatura o bibliografía básica acerca del tema que se está investigando. Por ejemplo, las consultas de otras investigaciones anteriores o libros realizados acerca del tema. Y ahora, ¿qué hace el investigador? Bueno, pues sigue el método científico, pero no rigurosamente. Puede regresar a reformular sus hipótesis cuando lo necesite, es decir, volver algunos pasos atrás del método o repetir algunos otros, dependiendo de lo que vaya encontrando en su investigación. Además, puede interpretar subjetivamente la investigación y ser parte de ella o del contexto o problema que se está investigando. El reporte final de la investigación cualitativa describe el contexto de la investigación con la hipótesis y análisis o interpretaciones de los hallazgos. Incluye bitácoras de campo, notas, mapas, fotografías y recursos audiovisuales. Ahora veremos a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa busca comprobar teorías objetivas al relacionar y experimentar con diversas variables, todo con un enfoque objetivo. Plantea y manipula variables específicas a estudiar. Los principales exponentes de esta investigación pertenecen a las teorías del positivismo, neopositivismo y postpositivismo. Su objeto de investigación es la realidad natural y social, pero con un enfoque objetivo, como ya lo habíamos visto. La investigación cuantitativa usa el método deductivo, en el que se obtienen conclusiones particulares de investigar casos generales. Los casos generales pueden ser principios o leyes, y así va de lo general a lo particular. Es decir, se explican casos particulares a partir de principios o leyes generales. La investigación cuantitativa toma su información de literatura básica de las teorías y leyes que van a fundamentar su investigación. Después se tendrá la información de los experimentos realizados, en datos numéricos y estadísticos principalmente. En esta investigación, el investigador sigue rigurosamente el método científico, plantea un problema concreto
manipula las variables y experimenta con ellas. Siempre tiene un enfoque objetivo, sin prejuicios, y no puede involucrar sus creencias ni sus intereses en la investigación. Su Vamos a dejarlo lenguaje hasta final allí. tiene una estructura Bastante claro de las diferencias entre una y la otra. Entonces, ya hemos hablado de el planteamiento del problema, hemos hablado del marco teórico, ya hemos hablado de cómo definimos el tipo de investigación. Ahora vamos a hablar en este caso de el planteamiento de la hipótesis si nuestra investigación va a ser cuantitativa. Suponiendo que nuestra investigación es cuantitativa, debemos plantear una hipótesis. Y tenemos aquí esta secuencia de los eventos para que podamos enfocarnos. Nosotros pensamos en el problema, lo planteamos, revisamos la literatura, definimos las variables, es decir, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cómo influye el consumo del agua en el aumento o disminución del peso? Vamos a formular la hipótesis. A mayor consumo de agua, mayor reducción de peso. Entonces, diseñamos nuestra hipótesis. Luego que hemos diseñado nuestra hipótesis, que la hemos planteado, que la hemos formulado, vamos a ir al experimento. ¿En qué consiste el experimento? Vamos a tener X cantidad de individuos y vamos a racionar, le vamos a señalar el consumo de agua, unos más, otros menos y así sucesivamente. Pero bien, vamos a ver qué es una hipótesis en sí, porque muchas veces sabemos que una investigación cuantitativa requiere el planteamiento de una hipótesis y que una cualitativa requiere establecer una pregunta de investigación. Pero, ¿qué es una hipótesis y cómo yo debo plantear una hipótesis? Más que todo, una hipótesis es un supuesto de algo que va a resultar. ¿A través de qué? De la experimentación. Yo planteo una hipótesis y luego procedo a ¿qué? A verificar los resultados. Sea que lo pueda probar o sea que no. Sí o no o quedó igual. Son 3 respuestas que puedo obtener. Yo dije ahorita que a mayor consumo de agua incrementa la reducción de peso. Pero puede que yo baje de peso, puede que no baje de peso, sino que por el contrario aumente, o puede que quede igual, no pasa nada. Entonces, la hipótesis no es más que un planteamiento de algo que yo supongo que va a ocurrir. ¿Ok? Es una afirmación, es hasta la solución a un problema en dados casos. Tenemos un ejemplo aquí, dice, si aumenta la temperatura del agua, si se aumenta la temperatura del agua, entonces la solubilidad del azúcar también aumentará. Esta afirmación se prueba a través de ¿qué? A través de experimento. Entre más calor, más soluble es el agua. Este es un ejemplo de una hipótesis. Bien, ¿cuál es la importancia de una hipótesis? ¿Por qué es importante? Porque es la guía. Cuando yo tengo una investigación cuantitativa, esa es la guía, es el todo de mi investigación. Es lo que voy a hacer, es lo que voy a probar, es lo que voy a tratar de solucionar. Entonces, dice mi diapositiva que proporciona un enfoque claro de la investigación. También es una predicción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos una hipótesis, yo preveo el resultado al final, lo que va a pasar. Me ayuda la hipótesis a ¿qué? A diseñar el instrumento de recolección de datos que yo voy a utilizar. Y cuando yo tengo una hipótesis, ya de hecho yo sé cómo voy a analizar esa investigación, que mi investigación va a ser objetiva, que voy a utilizar el método deductivo,
que mi instrumento va a ser con preguntas cerradas. También la hipótesis nos permite validar las teorías, validar los resultados. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis que hay? Recuérdese que le dije ahorita que teníamos una hipótesis. Voy a hablar de los tres principales. Dije, si aumento mi consumo de agua, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar de peso, ¿verdad? Esa es mi primera hipótesis. Luego tengo la hipótesis donde digo, consumo más agua y en vez de bajar de peso, ¿qué hice? Subir. Y está la otra hipótesis que es consumo más agua y queda igual. Entonces veamos. La hipótesis nula es una afirmación que indica que no hay efecto o relación entre las variables. No pasó nada. Tomé más agua y no pasó nada. Ni bajé ni subí. ¿Ok? La hipótesis alternativa es la afirmación que se acepta si se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, la solubilidad del agua aumenta con la temperatura. Es el caso opuesto de lo que yo dije. En vez de bajar de peso, lo que hice fue subir. Dice que existe una hipótesis descriptiva. Describe una relación observada sin establecer una causa. Por ejemplo, los estudiantes que estudian más horas obtienen mejores calificaciones. Es una relación observada. Y la causal, relación causa-efecto entre variables. Por ejemplo, mayor aumento de consumo de agua, disminución del peso. Causa y efecto entre variables. Bien. En toda investigación cuantitativa se plantea hipótesis. Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis? ¿Todas? No. En general, por decirlo así, en general, casi todas la plantean, ¿verdad? Pero no quiere decir que en todas se va a hacer. Nosotros planteamos una hipótesis dependiendo del alcance del estudio. Mira, aquí tenemos un cuadro que hemos sacado del libro de Sampieri. Dice que si nuestro estudio es exploratorio, no es necesario que se formule una hipótesis. Si es descriptiva, solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Las correlacionales quiere decir las que hablan de la relación entre una variable y otra, siempre van a formular hipótesis. Y en las explicativas se va a formular hipótesis causales, lo que dijimos ahorita. La relación causa-efecto de una variable. Entre más horas lee, mejor ortografía tiene. Causas. Entonces, quiere decir que no todas, no siempre vamos a formular una hipótesis, no siempre. Entonces, las variables que siempre nosotros utilizamos, que siempre nosotros tratamos de describir son la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente o de control. Las más comunes y las que siempre hablamos son la variable independiente y la dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? Es la causa. Es la que no cambia. Y la variable dependiente es el efecto. Es la consecuencia. Es la que cambia. Ejemplo de una variable independiente. Uso excesivo de redes sociales. En este caso, yo estoy planteando que el uso excesivo de redes sociales es la que afecta. ¿Qué afecta? Afecta el rendimiento académico. El uso excesivo de redes sociales, ¿qué hace? Afecta el rendimiento académico. El uso de redes sociales se convierte en la variable
independiente. ¿Por qué? Porque es el factor. Es el factor, no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Es el resultado. Si afecta o no el rendimiento académico. ¿Cuál sería una variable interviniente? Sería el entorno familiar, serían los hábitos de estudio, sería la calidad de la enseñanza. Son los hábitos que van a hacer que eso cambie. Porque puede que un chico de cierta edad tenga un hábito de estudio diferente. Un chico de 12, 13 años no va a tener los mismos hábitos de estudio de uno de 20. Entonces, eso va a interferir, eso va a hacer que los resultados sean diferentes. Entonces, es una variable interviniente. Recuerde, variable independiente no cambia. Es la causa. Variable dependiente es el efecto y sí cambia. Y la variable interviniente son factores que influyen. Factores que influyen. Muy bien, entonces, vamos a hablar de la formulación de la hipótesis. ¿Cómo se formula esa hipótesis? ¿Cómo formular hipótesis de investigación de forma efectiva? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los científicos logran predecir y probar sus teorías? ¿Sabías que las hipótesis son como las semillas que dan vida a una investigación? Y lo más importante, ¿sabes cómo elaborar hipótesis para no reprobar la asignatura de metodología de la investigación? Esa es una excelente pregunta. Si no lo sabes, estás en el lugar correcto, porque hoy te vamos a enseñar cómo formular las hipótesis para tu investigación de una manera fácil y efectiva. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos recordando qué es una hipótesis de investigación. Una hipótesis es una afirmación u suposición tentativa que se formula como respuesta a una pregunta de investigación. En palabras sencillas, una hipótesis es una suposición que planteamos antes de realizar una investigación. Es como un pronóstico de lo que creemos que vamos a encontrar cuando realicemos la investigación. Las hipótesis son muy importantes en el proceso de investigación, puesto que sirven de guía para desarrollarlo. Las hipótesis, al ser suposiciones, pueden ser reafirmadas o negadas con base en los datos que el investigador obtenga. Por ejemplo, imaginemos que quieres investigar sobre la influencia de los mensajes publicitarios en la decisión de compra de consumidores. En este caso, la hipótesis podría ser: los mensajes publicitarios que utilizan emociones positivas generan mayor impacto en la decisión de compra de los consumidores. En este ejemplo, el investigador supone que los mensajes publicitarios que evocan emociones positivas como felicidad, alegría o amor generan una respuesta emocional más fuerte en los espectadores, lo que a su vez influiría en su decisión de adquirir el producto o servicio anunciado. El investigador deberá, con base en los datos o evidencia que se recolecte, reafirmar o negar esa hipótesis, es decir, concluir si es verdad o no. ¿Entendiste? ¡Ay, qué fácil! ¡Excelente! Ahora, para formular una hipótesis de forma efectiva, puedes tomar en cuenta el siguiente proceso de 3 pasos. 1. Identifica el tema de investigación. 2. Formula una pregunta. 3. Convierte tu pregunta en una suposición. Expliquemos esto con ejemplos. Veremos qué sucede. Imaginemos que queremos investigar sobre los efectos del chocolate caliente en la calidad del sueño de las personas. Paso 1. Identificar el tema. En este caso, el tema puede ser el efecto del chocolate caliente en la calidad del sueño de las personas. Paso 2. Formular una pregunta de investigación. Para ello tomamos el tema anterior
y lo convertimos en una pregunta. Ejemplo, ¿el consumo de chocolate caliente afecta la calidad del sueño de las personas? Paso 3. Convierte la pregunta en una suposición. Esto lo puedes hacer convirtiendo la pregunta en una afirmación o negación. Por ejemplo, con una afirmación, ¿el consumo de chocolate caliente afecta la calidad del sueño de las personas? En este caso tendríamos lo que se conoce como una hipótesis de investigación, que se representa con las siglas HI. Ahora veamos con una negación, para lo cual simplemente insertamos la palabra no en la oración. El consumo de chocolate caliente no afecta la calidad del sueño en las personas. En este caso tenemos lo que se conoce como hipótesis nula, que se representa con una H y un 0. ¿Viste lo fácil que es? Sí, como si estas cosas pasaran. Ok, te compartiré más ejemplos, pero antes permíteme mostrarte la siguiente hipótesis. Los temas de investigación científica incrementan la calidad de likes que reciben los videos del super canal Teocon. Ahora ayúdame a probar esta hipótesis dándole like a este video y compartiéndolo con tus amigos para que también aprendan a elaborar hipótesis de manera fácil y no reprueben la asignatura de metodología de la investigación. Seguimos, teoconianos. Ok, polilla. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que queremos investigar sobre la música y el rendimiento deportivo de los atletas. Paso 1. Identificar el tema de investigación. En este caso, el tema puede ser el efecto de la música en el rendimiento deportivo de los atletas. Paso 2. Formular una pregunta de investigación. ¿La música tiene un impacto positivo en el rendimiento deportivo de los atletas? Paso 3. Convierte tu pregunta en una suposición. Con una afirmación. La música tiene un impacto positivo en el rendimiento deportivo de los atletas, que sería una hipótesis de investigación o HI. Con una negación. La música no tiene ningún impacto en el rendimiento deportivo de los atletas, lo cual sería una hipótesis nula o H y un 0. Es que sí entendí la referencia. ¡Excelente! Reforcemos ahora con un último ejemplo. En este caso, en el campo de la comunicación, que es el área de especialidad de nuestro canal. Imaginemos que queremos investigar sobre las redes sociales y su incidencia en la comunicación interpersonal. Paso 1. Identificar el tema de investigación. Tema de investigación. El uso de las redes sociales y su impacto en la comunicación interpersonal de los jóvenes. Paso 2. Formular una pregunta de investigación. Pregunta de investigación. ¿Cómo afecta el uso frecuente de las redes sociales en la calidad de las relaciones interpersonales de los jóvenes? Paso 3. Convertir la pregunta en una suposición. Con una afirmación. El uso frecuente de redes sociales disminuye la calidad de las relaciones interpersonales de los jóvenes. Hipótesis de investigación. Con una negación. El uso frecuente de las redes sociales no disminuye la calidad de las relaciones interpersonales de los jóvenes. Hipótesis nula. Ahora sí, ¿entendiste? Problema resuelto. En resumen, una hipótesis es una afirmación o suposición tentativa que se formula como una respuesta a una pregunta de investigación. Las hipótesis guían el proceso de investigación, facilitan la interpretación de los resultados y contribuyen al avance del conocimiento. Un proceso sencillo de 3 pasos para construir hipótesis es: 1. Identifica el tema de investigación. 2. Elabora una pregunta. 3.
Convierte la pregunta en suposición mediante una afirmación o una negación. Inteligente, ¿no? Y con esta fórmula infalible para elaborar hipótesis, nos despedimos por ahora. Bueno, hemos visto un video donde nos explican claramente cómo planteamos una hipótesis, una explicación bastante. Bueno, luego vamos con el siguiente paso. Ya hablamos de las variables, el problema de investigación, los tipos de variables. Hablamos de la variable dependiente, la variable independiente. Ajá. Vamos a ver un ejemplo aquí. Tenemos que optimizar el tiempo. Unos ejemplos de variable dependiente y variable independiente. Mira, aquí tenemos nuestro primer enunciado. Dice, el tiempo de estudio influye en el rendimiento académico de los estudiantes. La variable independiente en este caso sería el tiempo de estudio, que es el que no va a cambiar. El tiempo de estudio. ¿Afecta qué? El rendimiento académico. Sería nuestra variable dependiente. Segundo caso. El uso de redes sociales se relaciona con el nivel de ansiedad de los estudiantes. ¿Qué tipo de variable es esa? Lo vimos ahorita. Variable correlacional. ¿Por qué? Porque influye el uso de las redes sociales ¿en qué? En el nivel de ansiedad. Es una variable correlacional. Nuestro siguiente caso, la alimentación afecta el nivel de concentración, pero el descanso también influye en el proceso. ¿Cuál es nuestra variable independiente? La alimentación. ¿Qué afecta? La concentración. Entonces, la concentración, ¿qué sería? La variable dependiente, porque se va a ver afectada por la alimentación. Pero tenemos otra variable que interviene, que es el descanso. El descanso dice que también influye, entonces se convierte en una variable interviniente. Tenemos acá otro ejemplo, dice, existe una relación entre la actividad física y la salud cardiovascular. Esa es una variable ¿qué? Correlacional, porque nos habla de la relación entre una y otra. Y el último caso, tenemos el uso de estrategias de lectura mejora, ¿qué mejora? La calidad, la comprensión lectora. El uso de estrategia de lectura va a ser nuestra variable independiente porque es lo que no va a cambiar. ¿Y qué va a hacer? Va a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Entonces, esa va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, vamos ahora a ver lo que es. Ya vimos el diseño. Lo explicamos en antes. Si planteamos una hipótesis, vamos a hacer una investigación. Puede ser experimental, no experimental o cuasi experimental. Les expliqué antes que experimental es cuando existe el control y la manipulación de las variables. Se utiliza una población pues que se escoge de manera aleatoria. La no experimental pues no hay manipulación de variables, solamente se observa lo que ocurre y se aproxima a la experimental. Y la cuasi experimental se asemeja también, pero aunque implica la manipulación, no hay una asignación aleatoria de los participantes, por lo cual no es 100%. Ahora vamos a ver lo que es el universo y la población. Solamente vamos a describir lo que es cada uno de ellos porque ya pues el tiempo se nos está agotando. El universo, recuerde, es el conjunto total.
de los individuos los cuales yo necesito investigar. El universo es la totalidad, todos los elementos, ¿ok? Características, debe estar claramente definido para evitar ambigüedades. La población del distrito de David, la población del distrito de Bugaba, o el corregimiento tal, o la Universidad Autónoma de Chiriquí, o la Facultad de Humanidades. Depende de lo que usted vaya a estudiar. ¿Cuál va a ser su universo? La Escuela Mata del Nance. ¿Cuál va a ser su universo? O el grupo primero A de la Escuela Mata del Nance. Ese es el universo, es la totalidad. ¿Cuál es la población? Suponiendo que yo tengo un universo grande como el distrito de David, ¿verdad? Es un subconjunto de ese universo. Mi universo es la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Facultad de Humanidades. Todavía es muy grande, ¿verdad? Pero lo quiero hacer en la Escuela de Educación Física. Entonces, esa va a ser mi población, la Escuela de Educación Física, o la Escuela de Inglés, o la Escuela de Turismo, o la Escuela de Psicología. Ese se convierte en mi población que yo voy a estudiar. Es un subconjunto donde me concreto a lo específico. Es parte del universo, pero reúne los criterios específicos de lo que yo quiero investigar. Esa sería la definición de universo y de población. Bien, ¿qué es una muestra? Ya dijimos que la población es dijimos que es un subconjunto del universo. Oye, pero yo dije que iba a hablar de la Facultad de Humanidades, específicamente de la Escuela de Psicología. Ay, pero es que en la Escuela de Psicología hay como 400 estudiantes. No los voy a encuestar a todos, ¿verdad? Entonces, escojo un subconjunto de esa población. Entonces, los voy a escoger random, una muestra de ese subconjunto a los cuales yo le voy a aplicar mi encuesta o a los cuales yo voy a entrevistar según sea mi tipo de investigación. Es una parte representativa. Entonces, veamos los tres conceptos. Universo. Todos los estudiantes de la UNACHI, por decirlo así. La población, en este caso, una parte del universo sería la Facultad de Humanidades. La población, en este caso, sería la Facultad de Humanidades. La muestra es la Escuela de Psicología, vamos a decir. Pero de allí yo voy a escoger X cantidad de estudiantes. Y eso va a depender de lo que usted vaya a estudiar. Voy a hacer un estudio en el Instituto Nueva Luz, pero solamente los estudiantes de didáctica. Voy a hacer un estudio en el Instituto Nueva Luz, pero solamente los que son en educación virtual, no presencial. O sea, va a depender de lo que usted quiere estudiar. Y de esos que reciben educación virtual, de todos los grupos, usted selecciona unos cuantos y escoge una muestra aleatoria. ¿Cómo se hace esa selección de la muestra? Así como yo quiero, venga usted, venga usted, venga usted. No, señor. No, señor. Es una muestra representativa, es un porcentaje. Porque vamos a decir que en un grupo hay 30 y en otro hay 10 y yo digo 5 y 5 de cada grupo. No, debe ser por porcentaje y para eso existen tablas que nos van diciendo cuántos estudiantes de repente yo voy a seleccionar de cada grupo. No es algo que hacemos así, jalado por los cabellos, lo que yo quiero, no. Existen tablas, existen fórmulas para sacar esas muestras representativas, bien seleccionado. Cuando hacemos esa selección de la muestra, vemos que es menos costoso para nosotros porque en este caso pues sería muy difícil entrevistar a todos los estudiantes, sino que tomamos una muestra porcentual y aleatoria de cada grupo. Luego que hemos hecho eso, ¿verdad? Lo que se le llama un muestreo probabilístico, se hace de forma aleatoria, se divide en grupos, se saca por porcentaje.
Tengamos en cuenta también que existe el muestreo no probabilístico, que es cuando nosotros lo hacemos de la siguiente manera. A veces todos no son accesibles y buscamos a los que pues tenemos accesible a mano para poder entrevistar. También existe dentro de ese muestreo no probabilístico el intencional, que son los que cumplen con ciertos criterios. Y el muestreo por cuotas, que se seleccionan elementos hasta alcanzar un número determinado. Bien. Finalmente, para ir terminando, yo sé que ya son las 12, pero no quiero finalizar sin antes decirles esto. Luego tenemos lo que es la recolección de datos. Hemos diseñado nuestro instrumento, recolectamos los datos, entrevistamos, encuestamos a las personas, utilizando las diferentes técnicas de acuerdo a el tipo de investigación que vayamos nosotros a usar. Puede ser encuestas, puede ser que le dije lista de cotejo, los diarios, cuestionarios, puede ser un test, etcétera. Lo que yo haya utilizado, pues yo voy a recopilar esos datos y los voy a analizar de acuerdo al tipo de investigación. Si mi investigación es cuantitativa o si es cualitativa, voy a utilizar las diferentes estrategias. En la cuantitativa, usualmente yo utilizo gráficos para presentar la información luego que las he clasificado en tablas, en gráficos, mostrando promedios, mostrando porcentajes. Mientras que en la cualitativa analizo, expreso las opiniones, puedo establecer patrones de conducta, patrones de respuestas, interpreto, marcar tendencias dependiendo del tipo de investigación. Y al final lo que debo de obtener es respuesta a mi pregunta, a mi problema de investigación. Hecho esto, entonces procedo a la presentación de los resultados por medio de un informe. Y de esta manera, lo que son los diferentes pasos de la investigación, se me quedó lo que fue el uso de las normas APA, que se lo voy a estar compartiendo por el WhatsApp, un video corto acerca del uso de las normas APA. Y de esta manera hemos terminado con lo que son los pasos de la investigación. Agradecida por su atención y pido disculpas por los problemas técnicos pues, que se han presentado el día de hoy. Así que no me resta más que darle las gracias por su atención, por su comprensión. Decirles pues que tienen el resto de la semana pues para entregar sus asignaciones y felicitarles porque ya están terminando su técnico. Espero que sea de bendición para ustedes, que puedan continuar y lograr sus metas académicas y profesionales. Así que disculpe, sí. para el examen, ¿qué era lo que tenía que hacer, profe? Ahí está el examen en la plataforma, solo hay que llenarlo. Gracias, profe. ¿Cómo no? Una consulta, ¿usted pasó lista que tenía problemas de conexión? No, mi amor, acuérdese que la grabación genera un listado. Ajá. Sí, sí. Gracias, profe. Gracias a ustedes por todo. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, bendiciones. Amén. Chao. Muchas gracias, profesora. Bendiciones. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias a ustedes. Amén. Bendiciones. Gracias, profesora. Bendiciones. Ven, amén. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Fue un placer. Hasta luego. Placer ha sido mío.